Y ha habido toda una expectación por la posibilidad de que aparezca o no aparezca este quinto retiro de las AFP. Además, todo lo que significan los planes del nuevo gobierno en términos de, por ejemplo, las pymes, las MIPYMES y una serie de cosas más, lo vamos a conversar con el ministro de Economía, Nicolás Grau, aquí en Última Mirada. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Entremos en materia de inmediato, digamos. ¿Qué tanto están preocupados ustedes de que eventualmente el quinto retiro de alguna manera apruebe? Bueno, nosotros creemos que hemos hecho un esfuerzo importante como gobierno en escuchar, por un lado, las demandas ciudadanas y también las preocupaciones que canalizan las y los parlamentarios de aquellas demandas en el proyecto alternativo que hemos ingresado hoy día al Congreso, y creemos, por tanto, que es razonable que ese proyecto congregue un mayor apoyo y sea el que finalmente se aprueba. De hecho, si uno ve las votaciones de hoy en la tarde, se observa que nuestro proyecto pasó 11-2 y el otro proyecto se rechazó, aunque sea marginalmente. Así que creemos que ya en esas votaciones se expresa el mayor apoyo que tendría una opción versus la otra, y esperamos que aquello se vea también reflejado mañana en la votación en la Cámara. Ministro, ha habido toda una discusión que quizás no da para polémica general, pero sí una discusión, conversación, dimes y diretes, sobre las opciones de aprobar los retiros hasta este último quinto retiro, que tuvieron incluso muchos parlamentarios del Frente Amplio y de la nueva congregación de gobierno, la nueva coalición, y que ha sido bien tajante el presidente y buena parte de su coalición de que no debiera tramitarse porque va a causar daño. ¿Dónde está la diferencia entre los tres anteriores que se aprobaron y este? Bueno, la diferencia es más amplia dependiendo de cuánto uno se va para atrás, ¿no es cierto? La primera diferencia, si uno se compara con un año y medio atrás, un año, es que la economía todavía estaba en una situación de depresión general, ¿no es cierto? La demanda estaba muy decaída. Y eso implicaba que si uno inyectaba de forma masiva liquidez a la economía, eso no solo iba a ir en beneficio de las personas que necesitaban esto, sino que además iba a generar condiciones más favorables en la economía, por ejemplo, para el desarrollo de las empresas y de los distintos negocios. A medida que la economía se fue recuperando, que es la situación que tenemos en la actualidad, en que a pesar de que hay muchas familias con problemas y sectores productivos rezagados, que en parte nuestros planes apuntan a esos sectores, lo cierto es que en lo global la economía sí está recuperada. Entonces, si uno inyecta más liquidez de forma agregada a la economía, eso va a generar problemas. Esa es la diferencia principal, diría yo. Y la segunda diferencia importante es que nuestro gobierno no es un gobierno que está para contener cosas como el gobierno anterior, sino que es un gobierno que quiere hacer cambios importantes, entre otras cosas cambios en el sistema de pensiones. Y cuando uno quiere hacer cambios importantes en el sistema de pensiones, en reforma tributaria, es clave que pongamos el acento en esa reforma, que tengamos la seriedad para trabajar en torno a esa reforma y generemos más condiciones económicas que hagan más fácil también esa reforma. Entonces, creo que esas dos diferencias son importantes. Antes la gente podría decir, mira, yo quiero sacar mis ahorros porque no creo en el sistema previsional que tenemos en Chile. Bueno, nosotros vamos a cambiar el sistema previsional y vamos a hacer un sistema previsional que esté inspirado efectivamente en la idea de seguridad social. Así que creo que hay diferencias tanto políticas como también diferencias en la economía que hacen que sea un cuadro distinto. Ahora, ministro, el argumento, pero base, para poder justificar los 10% que se aprobaron durante el gobierno del presidente Piñera fue que no había ninguna alternativa lo suficientemente sólida y lo suficientemente concreta para que fuera mejor, incluso, que hiciera que la gente no tuviera que recurrir a sus fondos de pensiones para poder subsistir en medio de la pandemia. ¿Qué ha cambiado en ese sentido? Hay un nuevo plan. Sí. El nuevo plan es bastante difícil de entender en algunas cosas porque están los gastos condicionados a una serie de variables, pero
¿qué es en estricto rigor lo que ha cambiado como para que ahora se diga no, ahora no corresponde votar por un quinto retiro? Bueno, la diferencia principal que está relacionada con mi respuesta anterior es que a pesar de que la economía está recuperada en promedio, sobre todo cuando uno mira la actividad económica, el IMASEC o el crecimiento en general, a pesar de que está recuperada en promedio, hay sectores, tanto sectores productivos específicos como grupos de personas que no se han podido recuperar cabalmente, ¿no? Entonces el foco de la política tiene que estar en esos sectores. Si uno en cambio tiene una política de alcance global, como podría ser un retiro generalizado, el problema es que llega a amplios sectores, eso empuja la demanda y eso genera una serie de efectos, entre otros la inflación. Y con la inflación termina eso generando un problema en todas las personas finalmente. Lo que sucedía antes, en cambio, es que el grueso de la población necesitaba ayuda. El grueso de la población necesitaba ayuda y lamentablemente, creo yo, a esta altura todos concordaremos que el primer año de la pandemia, el 2020, el gobierno anterior cometió el error de ser muy tímido, de demorarse mucho en las ayudas, y cuando las ayudas llegaron, que ya fueron el 2021, ya era tarde, ya había los retiros y esta bola se había echado a correr, digamos, ¿eh? Sí. Entonces creo que ahí hubo un error en el timing, en el diseño de las políticas, en que las ayudas masivas no llegaron en los momentos que tenían que llegar. Hoy el escenario es muy distinto. Hoy, por supuesto, hay gente que necesita ayuda. De hecho, nuestra nueva propuesta de este retiro acotado es una propuesta que se hace cargo de muchas de esas demandas, pero que trata de efectivamente de desarrollar una política pública que aborde esas demandas y que no aborde otros problemas que además termina generando problemas mucho mayores y que son para todos. O sea, la gente que hoy día está viendo esta entrevista tiene muy claro el problema de la inflación. Muchas personas también tienen muy claro el problema del aumento de las tasas para efectos de poder acceder a un crédito hipotecario. Todo eso son efectos de retiros masivos, ¿no es cierto? Y yo creo que a esta altura, a pesar de que sigue habiendo un cierto apoyo de la ciudadanía al retiro, también se entienden los costos, y yo creo que el mundo político, el Parlamento y el Gobierno tenemos el deber de encontrar un diseño de políticas que sea adecuado, que por un lado aborde las legítimas necesidades de las personas con las cuales hay que empatizar y por otro lado no genere esos efectos macroeconómicos indeseados. Ahora, el plan que se ha planteado hoy día y tiene ciertas características que son distintas a lo que se había propuesto, por cierto, por parte del gobierno anterior, pero que tienen, a mi modo de ver, una dificultad comunicacional, que es cuando todo programa de política pública tiene un lote de condiciones para poder llevarse a cabo, que cumpla con tal, que cumpla con esto, que se gaste en esto, que condicione aquí, que condicione allá. La situación en general compite, en términos de la ciudadanía, compite con algo que era, una vez que se apruebe el 10% retiro, yo voy a mi AFP y retiro la plata. Sí. Al banco y retiro la plata inmediatamente. Todo simple, todo sencillo, yo sé para qué uso la plata. Estoy de acuerdo que esa propuesta es simple, pero a su vez es una mala política pública. Entonces es mejor una política pública que es un poco más compleja, pero que es más adecuada a las necesidades del país. Y en particular, lo que ha hecho este esfuerzo lo que estamos haciendo como gobierno es recoger las distintas demandas que las y los parlamentarios han comunicado, que es parte de su labor, ¿no es cierto?, de recoger justamente los problemas que están sucediendo en la sociedad. Se han planteado estos problemas y se han tratado de ir solucionando cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, se comentaba algo que yo también considero que es muy importante, las deudas de pensiones alimenticias, por ejemplo, y que los retiros se habían utilizado en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Que el sistema judicial pueda, ¿cierto?, dictaminar que las pensiones alimenticias que no se pagan se puedan sacar del deudor de esas pensiones alimenticias de sus fondos previsionales. Es decir, un problema específico que se ocupaba para justificar todo tipo de retiro, se aborda y se le genera una solución específica. Y así con las otras 5 medidas que están detrás de este plan de retiros más acotado, que cada una de ellas trata de abordar algunas de las legítimas aspiraciones y necesidades que plantea la población durante este momento, en este periodo. Una cosa que se ha repetido bastante, ministro, es que este quinto retiro, si es que fructifica, va a llegarle a mucho menos personas que los 3 retiros anteriores. Así es. Eso en términos estrictos,
¿cuántas personas son? O dicho de alguna manera, ¿cuántas personas no van a recibir, no importa si se aprueba por masivamente el asunto? Bueno, el tema, déjame explicar primero por qué eso sucede, ¿no es cierto? Sí. Esto sucede porque las personas pueden ir retirando montos que tienen, no pueden retirar montos que no tienen, ¿no es cierto? Y hay personas que por distintas razones, a veces por lagunas previsionales, otras veces por sueldos muy bajos, otras veces simplemente porque son muy jóvenes, tienen poco ahorrado. Y esas personas, si ya retiraron, pueden haber retirado el grueso de su fondo, ¿no es cierto? En todos los retiros anteriores, lo que siempre ha sucedido es que uno puede sacar o el 10% como tope, o si tiene menos de un cierto umbral, puede sacar todo lo que tenía. Entonces hay muchas personas que ya sacaron todo lo que tenían. De hecho, las personas que sacaron todo lo que tenían, en general, son las personas de más bajo ingreso. Entonces, cuando uno hace un retiro generalizado, van a poder sacar las personas de, digamos, clase media e ingresos un poco más altos en general, no digo, igual puede haber personas de más bajos ingresos que algo de pensiones tengan todavía, pero en general es sectores de ingresos medio, ingresos más altos, y que terminan generando una situación de presión inflacionaria en la economía, y eso termina afectando a las personas de más bajo ingreso. Entonces, ahora, ¿cuántas son las personas que pueden sacar en la actualidad? Según recuerdo, son en torno a 5 millones de personas las que pueden sacar en la actualidad. Eso significa, en términos práctico, ¿cuántas personas que tenían fondos en las AFP no pueden sacar fondos? No recuerdo el número exacto, pero por lo menos entre el segundo y el tercer retiro ya había algo así como 2 millones, 3 millones de personas que ya no podían sacar recursos. O sea, esas 2 millones o 3 millones de personas no solamente no pueden sacar recursos, sino que además tampoco pueden sacarlos de acuerdo al plan que ustedes acaban de hacer. Esos grupos, que son los grupos que más necesitan, requieren otro tipo de políticas, y son las políticas que, entre otras cosas, están en nuestro plan de recuperación inclusiva Chile Apoya. Aparte de las políticas que allí se están haciendo, van a beneficiar a esos sectores. Pero los retiros, sea cual sea su modalidad, no pueden beneficiar a personas que no tienen ahorros. Después de todo, ahorros previsionales, después de todo, lo que hay que recordarse es que todas las políticas de retiro, sea cual sea su articulación, son finalmente políticas donde no es que el Estado ayude a las personas, sino que son las propias personas las que consumen sus ahorros. Ahora, eso es lo que ocurre. Entonces, por tanto, si hay personas que no tienen ahorro, bueno, no hay que abordarlo de otra manera, ¿no? Ahora, nuestro gobierno tiene un conjunto de políticas para ayudar a ese grupo de personas. Bueno, sí. ese es un punto que me gustaría conversarlo con usted, porque no cabe la menor duda de que si es que, por ejemplo, se aprobara el proyecto del quinto retiro, va a haber mucha gente que va a estar en el debe de su pensión alimenticia, que va a estar en el debe de su posibilidad de subsidio que estaba alguna vez tramitando para tener su casa propia. Todas las cosas que de alguna manera son requisitos para que puedan recibir las otras personas, que eventualmente van a poder pagar muchas de esas cosas. Y mientras tanto, ¿qué pasa con ese grupo de personas que tiene la mala suerte de no tener recursos? Porque de no tener ahorros previsionales. De no tener ahorros previsionales. Bueno, depende. Que va a haber como hay 7 millones de personas que van a poder sacar un nuevo retiro, y que más aún los condicionan para determinadas cosas de gasto que ellos no van a poder cumplir. Por lo tanto, si que no pagaban pensiones alimenticias, no nos van a pagar. Es que todo depende de cuál sea el retiro que se apruebe, ¿no es cierto? Si se aprueba el retiro generalizado, eso tiene efectivamente efectos mucho más importante a nivel macro, entre otros en la inflación, ¿no es cierto? Y eso termina afectando a los otros grupos. Si se aprueba, en cambio, la propuesta que está impulsando el gobierno, en ese caso no hay esos efectos macro, o esos efectos macro son muy acotados, básicamente por 2 razones. La primera es porque todas las opciones para utilizar esos retiros son básicamente pago de deuda, ¿eh? Entonces no es necesariamente algo políticas que generen liquidez, ¿eh? Sino que pasan de un activo a un pasivo, ¿eh? O de un ahorro que tenía la persona a una deuda que tenía la persona, ¿cierto? Entonces ayudan a las personas, alivian la deuda, que es una demanda importante, y que, bueno, las personas obviamente, muchas de ellas no tienen responsabilidad de este aumento de deuda, sino que tiene que ver justamente con las tremendas dificultades que hemos tenido como país durante estos 2 años, ¿cierto? Entonces, esa es una primera razón por la que no tiene esos efectos negativos en el sector de la población que no puede retirar. Sí. Y por otro lado, el nivel de retiro también es probable que sea menor, el monto. Y eso también genera menos presión inflacionaria, ¿cierto?
¿cierto? Entonces, tanto por el monto que se va a retirar en general, como también las modalidades en las que se retira y en qué se utilizan esos recursos, esos dos factores determinan que los efectos macroeconómicos, en particular efecto inflacionario, sean mucho más acotados que en la... ¿Qué tipo de política pública están pensando para las personas que no pueden retirar, pero que sí tienen deudas de pensión alimenticia y que sí eventualmente estaban postulando a un ahorro con un subsidio para una casa y que no pudieron pagarla porque no tienen recursos? ¿Qué pasa? Bueno, todo depende del tema que uno esté viendo en particular, ¿no es cierto? De ayuda a las familias, yo diría que las cosas más importantes que se están haciendo ahora tienen que ver con justamente contener ciertos precios que están creciendo por razones principalmente externas. Pensemos el aumento del precio de las gasolinas, las parafinas y el potencial aumento que existiría en transporte público. Para todas esas cosas, el gobierno está haciendo un gasto importante de recursos para contener justamente esos precios. Ahora, claro, uno podría decir, pucha, es para que no suba, pero bueno, la presión que se está generando externamente por cuestiones que nosotros no manejamos como país, esas presiones están justamente empujando muy fuerte a ese tipo de precios. Entonces, hay un conjunto de políticas de ese tipo que lo que tratan de hacer es apoyar los gastos cotidianos que tiene la familia y las familias de más bajos recursos. La parafina y el transporte público son fuertemente utilizados por los sectores de más bajos recursos. Y después uno tendría que ver política. Por ejemplo, en temas de vivienda, este gobierno tiene un compromiso de construir 60.000 viviendas sociales versus las 20.000 que se estaban construyendo en promedio en el gobierno anterior. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo importante también en viviendas sociales y eso va a permitir que más familias puedan acceder a esas viviendas. Así que yo creo que si vamos viendo ítem por ítem, probablemente vamos a mostrar que estamos haciendo efectivamente un esfuerzo en esa dirección. Ministro, hay un punto que es bien preciso, lo planteó el presidente de la UDI, y que planteó directamente, dijo, nosotros queremos que se establezca explícitamente que los fondos de pensiones no van a ser expropiables en ninguna condición para apoyar incluso esta situación de oponerse al retiro. Y entiendo que en el programa recién de Mónica Rincón, el ministro Jackson lo señaló. El ministro Giorgio Jackson habló que se iba a hacer algo en términos de declarar inexpropiables los fondos de pensiones. Sí, yo diría tres cosas al respecto. La primera es que nosotros hemos dicho hasta el cansancio, tanto durante campaña como durante todo este tiempo, todas las ministras y ministros que hemos comentado al respecto, que no hay ninguna intención de nuestra parte de expropiar los fondos de pensiones. Es decir, sea cual sea la reforma que hagamos a futuro, los fondos que han ahorrado las personas van a seguir, ellas van a poder seguir decidiendo dónde van esos fondos. ¿Okay? Eso es lo primero, lo hemos dicho. Segundo, si es necesario, esto además dejarlo a rango constitucional, el ministro Jackson ha sido todavía más explícito y ha dicho, estamos dispuestos a esa conversación. Y tercero, yo creo que también es importante entender cuál sería la viabilidad política de hacer algo así. O sea, todo este impulso que hay pro retiro, yo creo que nadie en su sano juicio podría pensar que habría apoyo político para hacer una medida de ese tipo. Si algo se ha instalado en el país es que los fondos de pensiones son de cada una de las personas. Eso es justamente uno de los impulsos más fuertes que está detrás del apoyo político detrás de los retiros. Entonces, yo no entiendo la verdad, más allá de que no lo compartimos, ¿no es cierto? No entiendo que alguien pueda creer que hay alguna posibilidad política de que algo así suceda en Chile. Ahora, creo que más importante de eso, que es mi opinión, simplemente más bien un juicio político, creo que mucho más importante que mi opinión es el compromiso que ha hecho el ministro Jackson de nuestra disposición, ¿no es cierto?, de hacer un cambio constitucional en esta línea. Creo que eso da probablemente más tranquilidad que mi opinión política como analista. Estamos hablando de un cambio constitucional que sea operativo después de que salga la Constitución o que se proponga la Constitución. Desconozco cuál es el momento en que operaría esto, pero creo que lo importante es el compromiso del gobierno de estar dispuesto a moverse en esa dirección, porque eso significa que se podría hacer ahora, se podría hacer después, se puede conversar en el fondo con las distintas partes interesadas de empujar esta agenda, de que suceda de una forma que sea práctica en el fondo. Sí. El presidente de ASEXMA, que es panelista mío en la radio, por eso que supe, Roberto Fantuzzi, dijo públicamente el viernes pasado que
él estaba sorprendido de que el gremio de las pymes, las MIPYME, no habían tenido reunión con el gobierno y sin embargo había habido una reunión con los grandes empresarios. Sí. Bueno, básicamente el ministerio que de alguna manera trata con ese tipo de empresas económicas pequeñas, medianas, es el Ministerio de Economía. Sí. A ver, ¿qué hay ahí en términos de darle el valor a las pymes y las MIPYMES que de alguna manera siempre han estado considerándose como secundarias después de las grandes empresas? Bueno, en rigor no es cierto eso y voy a explicar por qué. Bueno, primero, cuando el presidente Gabriel Boric fue electo, la primera reunión que él hizo durante enero, yo participé en esa reunión. En ese momento yo no tenía idea que iba a ser ministro de Economía, pero participé en esa reunión antes de ir a la ENADE. El día anterior se juntó con gremios de las MIPYME, también de cooperativas y ferias libres en ese minuto. Primer momento. Segundo, primer viernes de gobierno, que fue mi segunda. Yo tuve la primera semana de gobierno, tuve el miércoles una reunión con el gremio de turismo, el jueves una reunión con los locatarios pyme del barrio de Plaza Italia y sus alrededores, y el viernes me junté en Valparaíso con más de 50 organizaciones de MIPYME. Además, he recibido durante todo este tiempo a distintas organizaciones, incluyendo el vicepresidente de ACSECMA de la organización la que preside Roberto Fantuzzi. Y además, esto no tenía por qué saberlo Roberto, porque esto fue después que su opinión, ayer tuvimos una reunión con todos los gremios, de los gremios más importantes de las MIPYME, en las que conversamos dos cosas que son bien importantes. La primera, ¿cuál es nuestra propuesta de gobierno respecto a el subsidio que haríamos a las MIPYMES para efectos de compensar el alza de salario mínimo? Como gobierno estamos proponiendo un alza de salario mínimo más alta de lo que ha sido el último tiempo, cuestión que todas las personas que estamos en el gobierno compartimos que es una demanda importante, pero al mismo tiempo, durante la campaña, y lo estamos refrendando ahora, dijimos de manera muy clara que íbamos a apoyar a las MIPYMES para efectos de hacer ese esfuerzo. Entonces allí... ¿Qué porcentaje de pymes no puede pagar un salario mínimo de 500 mil? Eso es muy difícil saberlo, pero nosotros ni siquiera nos vamos a hacer esa pregunta, sino que las vamos a apoyar a todas. Okay. Porque justamente es muy difícil saber eso. A uno le gustaría eventualmente poder distinguir eso, pero como no es posible distinguir, lo que uno hace es simplemente apoyar a todas las MIPYME, viendo, básicamente lo que uno hace es ver los salarios que pagaban antes, cuánto estaban en el salario mínimo anterior, y a partir de eso puede hacer un cálculo de cuánto necesitan ellas para poder pagar el nuevo salario mínimo. Eso es de manera bien simple lo que hace ese subsidio. Y lo segundo que conversamos en la reunión de ayer fue decirle a las MIPYMES, mire, nosotros queremos cumplir nuestro compromiso de campaña y básicamente tener una mesa permanente con ustedes en las que definamos los cambios legales que vamos a hacer en conjunto, tanto de largo como corto plazo, y además les dijimos en la implementación del Plan Chile Apoya de recuperación inclusiva, queremos que ustedes estén trabajando con nuestro equipo en el Ministerio en el día a día, periódicamente, para ver cómo la implementación va afectando efectivamente. ¿Quiénes son esas personas que usted dice, le dijimos a ellos? No, las organizaciones más importantes de las MIPYME, la SECH, UNAPYME, CONAPYME, la Convergencia, que son las organizaciones más relevantes de las MIPYME, de las que la organización de Roberto es parte. Así que en el fondo todas esas organizaciones ellos tienen, el mundo de las MIPYME es un mundo que es, digamos, bastante bien estructurado, con buenas organizaciones, pero tiene más organizaciones que el mundo de la gran empresa. Entonces la gente no identifica, como son tantas, no la identifica tal vez tan fuerte como identifica a la CPC o a la SOFOFA, pero están muy bien organizados, nosotros tenemos buen trabajo con ellos. Ahora, quiero ser autocrítico en esto. Esa reunión que tuvimos ayer, a pesar de todas estas cosas que dije antes, tal vez la deberíamos haber tenido hace 2 semanas, puede ser. Eso eventualmente es lo que generó cierta tensión, ¿cierto? Pero tal como les dije ayer, en esta reunión que tuvimos, nosotros tenemos un compromiso, voy a decirlo más sentimentalmente, de corazón con las MIPYME. Queremos que este efectivamente sea el gobierno de las MIPYME, es lo que a mí me ha pedido el presidente Gabriel Boric, y nosotros vamos a mostrar eso en hechos. Por ejemplo,
estamos, ¿no es cierto?, apoyando a las MIPYMES en el subsidio para el salario mínimo, y lo estamos haciendo solo con las MIPYMES, no lo estamos haciendo con las otras empresas, ¿no es cierto? Y estamos invitándolos a ellos a este trabajo mucho más cotidiano, más directo, para que ellos se sientan, y no solo se sientan incorporados, sino que realmente logren influir en las políticas públicas. Nosotros sabemos que el mundo de las MIPYMES ha sido muy golpeado durante la crisis, y sabemos además que tienen problemas estructurales que lo que han hecho es que sistemáticamente vayan perdiendo terreno en la economía chilena. Y creemos que eso no solo es injusto, sino que le hace mal a la economía chilena. Y por tanto tenemos un conjunto de políticas que hemos conversado con ellos, de hecho, durante la campaña, y que vamos a seguir trabajando ahora con más fuerza, por supuesto, y con más capacidad de hacer cambios, incorporándolo a ellos. Así que tomo la crítica, si se quiere, porque tal vez nos demoramos un poco en esa reunión más grande, no así en las reuniones las reuniones anteriores, pero quiero decir que estamos totalmente comprometidos con ellos. Ministro Nicolás Grau, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, y vamos a estar atentos a ver todo lo que se sigue tramitando en el Congreso respecto del quinto retiro. Muchas gracias por la invitación, Fernando.